Roberto Larroca, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales Argentina, y el doctor Oscar Recia, presidente de la Federación Latinoamericana de Administradores de Salud del Uruguay. Tal vez si quieres, tú, primerito. Tú haz la presentación, chiquitito. Chiquitito y... Bueno, una tarde tan líquida, tan mojada, que va de la mano de esta idea, de esta percepción de la realidad que tuvo el Edgarito Cáceres, que como ustedes saben es un médico pediatra, nacido en el corazón revolucionario de este país, en las minas de Oruro. Él es oriundo de esta zona y ha vivido profundamente toda esta historia de la minería en Bolivia, las masacres de Catavi, la tesis de Pulacayo, y eso le ha permitido tener una percepción quizás diferente de lo que es la dinámica de la salud, de la enfermedad, una visión arraigada al hombre, al sufrimiento, a las necesidades postergadas, a las expectativas a veces no bien entendidas, y que han tenido un proceso de más de 180 años de vida republicana de nuestro país, y que en este nuevo tiempo, en este último tiempo, quizás han encontrado un verdadero derrotero en esta búsqueda incesante de transformar, de incluir y de finalmente lograr que haya algo de equidad en un pueblo, en un país, en una nación, en un conjunto de naciones diversas. Estaba postergado. En todo caso, todos estos aspectos que les comento han hecho que haya un divorcio entre el sistema de salud y la gente. Y esta ha sido quizás la oportunidad también para rever, para replantearnos muchos temas en las agendas nacionales, y esto ha permitido que en el trabajo diario con el Edgar y con otros médicos podamos discutir el mundo que vivimos y el que nos tocará vivir, ese futuro que ya es presente, este mundo de incertidumbres, de temores, de profundas contradicciones, y un poco apoyándonos en la socioantropología de un hombre de origen polaco, Zygmunt Bauman. Hemos querido
junto con este Hospital Arcoíris, del que siempre me han oído hablar, adaptarnos, derretirnos, desolidificarnos, para convertirnos en algo más fluido, que se pueda adecuar a estos tiempos. Entonces, abrimos el hospital, porque teníamos necesidad de hacerlo. Habíamos nacido para atender a los niños que viven y trabajan en las calles. Y la gente que apostó a este hospital, iba al hospital y decía: oye, ¿dónde están los niños? Pensaban que los niños de la calle iban a los hospitales. ¡Qué falsedad! Los niños de las calles se mueren en las calles. Se mueren con SIDA, se mueren con traumatismos, se mueren con la violencia y finalmente se mueren con la soledad y la indiferencia de una sociedad que por un lado alimenta permanentemente esta pobreza y por otro lado solamente se acuerda de ellos cuando va a las misas o cuando ve desde sus lujosos autos que les limpian los vidrios o que les hacen malabarismo. Entonces, ahí nace un hospital fluido, un hospital que tiene que salir y tiene que extenderse, y construimos las clínicas móviles para ir en busca de los niños de la calle. Y paralelamente nace la escuela de la calle, porque también hay que educar, hay que promover. Entonces, ese es el proyecto de la Fundación Arcoíris, ese es el proyecto del Hospital Arcoíris. Pero empieza nuestro relacionamiento con las organizaciones sociales, con los pueblos originarios y campesinos, con zonas alejadísimas que están a 800, 1000, 1200 kilómetros de las urbes, donde nunca llegaron médicos ni salud, ni siquiera el discurso llega en esas zonas. Entonces hacemos convenios con las organizaciones sociales, con los pueblos originarios y campesinos, con los Ayllus y marcas del Collasuyo, con los pueblos tacanas, ahí del Amazonas. Y cuando venían al hospital los jefes, los líderes de los pueblos originarios, con sus indumentarias y sus vestimentas, los médicos decían, y el personal de salud del hospital entendía que algo estaba pasando en este país, que aquellos que estaban invisibilizados finalmente habían salido a la palestra y estaban dispuestos a que se los reconozca, a que se los atienda con la misma prontitud, con el mismo cariño y con la misma obligación que al resto de la gente. Entonces, definitivamente, este es un país que ha cambiado y que las organizaciones, los hospitales, las instituciones de salud, no es que lo hemos hecho de agrado, en muchos casos, por todo lo que ustedes han visto, por todo lo que hemos hablado, sino porque definitivamente hemos tenido que adecuarnos, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que entender y que leer los signos de estos tiempos. Y hemos tenido que saltar bruscamente de la ética individual a la ética comunitaria, corporativa. Porque cuando nos tocó atender en el hospital a una mujer que había fallecido y que en la emergencia del hospital les reanimaron y le devolvieron la vida, pero tuvo que entrar a terapia intensiva, pasaron 2, 3 días y la mujer no recuperaba. No solo vino el esposo con los hijos, sino vino la comunidad a preguntar, a indagar. Y los médicos tuvimos que entender la importancia del diálogo intercultural,
de adaptarnos y de adecuarnos y de discutir las visiones socioantropológicas y culturales. Y definitivamente esto ha sido el insumo fundamental para que a partir de estos diálogos surja este libro. Primero, hace 2 años, la versión inicial que cuenta más o menos la historia de este hospital y de toda la experiencia ganada con el Edgar, y este segundo libro que trata de consolidar esta idea y que definitivamente pretende pensar en que los hospitales tienen que cambiar, tenemos que cambiar. Pero para que los hospitales cambiemos, primero tenemos que cambiar nosotros los médicos, nosotros las enfermeras, nosotros el personal de salud. Tenemos que cambiar nuestra ciudadanía sanitaria. Y este es el espíritu que nos mueve. Y hoy, como nunca, nos sentimos muy felices de compartir estas pequeñeces con grandes amigos, con grandes personas, que desde España, Argentina, Uruguay, Chile, México, Perú, nos han visitado y que en ellos se puede ver la grandeza de las personas con la humildad más profunda. Y esto es la lección. Esto es parte de la liquidez de la que hablamos en el libro y de la que queríamos compartir con todos ustedes. Edgar, seguramente tú tienes mucho más que decirnos. Yo la paro ahí y les agradezco mucho por su presencia. Bueno, la verdad que tenemos que estar agradecidos por el tiempo, porque quizás nos hubieran dejado y van a ser hoy día cautivos para la entrega de este libro. Sin embargo, la parte más importante, por supuesto, está en los comentarios. Sin embargo, me voy a permitir nada más que expresar algunas cosas puntuales. Ayer, cuando iniciábamos el Congreso, hablábamos de los aspectos de necesidad, de entender el fenómeno desde la perspectiva de la antropología, la necesidad de entender el aspecto de salud desde la sociología, desde la geografía. Sin embargo, esta mañana, Norberto Larroca habla de la necesidad de ver esto desde la perspectiva de la filosofía. Y la verdad que somos unos pretenciosos. Hemos comenzado a hacer el análisis como libres pensantes, es decir, con la libertad que uno debe tener, es decir, sin dogmas, sin militancia, ver el fenómeno con la libertad. Y esto expresa prácticamente una feliz coincidencia de encontrarnos con el prolífico Bauman. Y con Bauman, este prolífico señor que comienza a ver la sociedad a partir de varios estudios, donde destaca el aspecto de mirar a la sociedad, de mirar la educación, de mirar todo, pero sin embargo, a Zygmunt Bauman, este prolífico estudioso del tiempo, le faltó algo. Hablar precisamente de un tema que es muy importante, de hablar del hospital líquido. Sin embargo, nos alegra conocer de que esta línea de pensamiento se va expresando en otros lugares y en otros países. Creo que el aspecto que ha hecho referencia Ramiro sobre el tema de la liquidez encuentra precisamente en esa línea de Bauman el tema de entender, el tema de además de la incertidumbre. Y me voy a permitir nada más que, por favor, pasar unas diapositivas. Ahí lo tienen a Ortega y Gasset, y que hace algún tiempo expresa
esto. La medicina es un discurso, no es una ciencia. Enoja, por supuesto, a los médicos porque eso no puede ser. Sin embargo, esto se expresa en lo cotidiano. Cantidades de cosas que terminan en un mundo de lo incomprensible, en un mundo de lo oscuro y de lo enigmático. Y es precisamente con la libertad que nos queremos expresar, de libres pensantes, entender o querer entender lo que no se puede entender. Otra, por favor. Y este es el señor que tiene la culpa de todo. Pásate otrita. Zygmunt Bauman, el prolífico autor polaco-judío, que anda construyendo una línea sociológica interesante juntamente con Luhmann desde la Alemania y desde la Europa para entender este mundo de cambio y este mundo de la incertidumbre. Otra, por favor. Estos son algunos textos de don Zygmunt Bauman. Otra, por favor. Otra. Y este hombre se dedica a querer responder la trascendencia que hace el siglo XX al siglo XXI de una sociedad estable, de pocos cambios, repetitiva y diría yo hasta aburrida. Los tiempos sólidos. Que comenzamos a caminar, a entender y a transformar la sociedad buscando lo que ayer expresábamos, el vivir bien, el summa camaña. Transformando esto a una sociedad voluble de transformación constante y que fluye. Heráclito de Éfeso, inmensamente feliz, porque la hipótesis o la tesis del movimiento permanente se expresa precisamente en este pensamiento de Zygmunt Bauman. Otra, por favor. Metáfora, categoría social, tesis. Cambio, transitoriedad e incertidumbre. Repetidamente, en el transcurso de este congreso, se ha expresado complejidad, se ha expresado incertidumbre. Estos dos elementos hacen precisamente la base de este segundo libro que se llama El Hospital Líquido. Otrita, por favor. Esta expresión resume prácticamente todo. La única certeza es la incertidumbre. Y el miedo trasciende, por supuesto, porque no puede haber cosa más terrorífica que lo incierto. Y vivimos precisamente en un siglo de incertidumbre. Y probablemente la salud, con barreras difusas, difícil de entender, esto que parece que no es ciencia definitivamente, encuentra precisamente en estos conceptos filosóficos las bases para entender este nuevo tiempo. Otrita, por favor. Y nosotros, es decir, queremos romper los aspectos de la formalidad weberiana, ordenada y pulcra, para entender la vida y en particular la organización y el tema de la salud a partir de esto, de la informalidad. Reiteradamente me he preguntado si la formalidad te hace feliz. Probablemente que sí. Y si esto trasladamos a un matrimonio, probablemente la formalidad sí es pues importante, pero uno es feliz en la informalidad. Entender al otro en sus pasiones, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus odios, en sus resentimientos, en lo humano, que es precisamente esto, lo informal. Otra, por favor. Ahí lo tienen a don Maximilian Weber, el hombre del siglo, el padre de la sociología moderna, ordenado, pulcro y formal, pero insuficiente para entender la necesidad del cambio. Otra, por favor. Nos hemos atrevido en hacer una descripción de lo que significan los hospitales paralelos, algo parecido a la ciencia ficción, los universos paralelos, los hospitales paralelos.
Porque los hospitales, además de atender enfermos y de cumplir con los indicadores establecidos por la formalidad, por el mundo de lo formal, son hospitales que tienen vida propia, que son felices y otros no tanto. Y que en ese mundo, en esa red de hilos visibles y de hilos invisibles, por supuesto que hay emociones. Este sujeto vivo llamado hospital tiene emociones, tiene odios, sentimientos, tiene amores, tiene traiciones, pretende, es un sujeto vivo. Por lo tanto, para el buen gestor, para el buen director, es imprescindible entender este tramado, estas redes invisibles que hacen al hospital, a este sujeto vivo. Otrita, por favor. Otro culpable de todo esto es el señor Luhmann. Complejidad, contingencia. Otra, por favor. Y este señor, Damasio, Antonio Damasio. Este es un señor médico portugués que vive en los Estados Unidos y tiene el atrevimiento de cuestionar a Descartes. Y en un libro del error de Descartes nos permite entender este fenómeno y escribimos un pequeño capítulo que tiene que ver con el ajayu hospitalario. Y hay hospitales que no tienen vida, pero sí hay otros que tienen ajayu, la chispa divina de ser vivos y de entender esa dimensión, de sentir. Hospitales vivos. Otra, por favor. Y finalmente, buscando y leyendo algunas cositas, nos encontramos con algo realmente importante. Si me permiten, voy a dar lectura a esto que me parece muy importante. Sí, se llaman los tiempos del Puruma. Guamán Poma de Ayala es un cronista indígena en los tiempos del virreinato del Perú, autor del mayor registro escrito y de dibujos finos. Narra la cotidianidad de los habitantes de las tierras altas de los Andes. Entre tantas cosas extraordinarias, relata el tiempo mítico del Puruma, palabra compleja que traduce el concepto de la incertidumbre. Es el punto de la frontera del cielo y la tierra. Este concepto desdoblado, múltiple y borroso se produce cuando contemplamos un objeto después de haber fijado los ojos en algo muy brillante como el rayo. Pero también es el tiempo de las tinieblas, de lo incierto, oscuro, salvaje. En la lógica del movimiento es la transición y el cambio. Este concepto entre dos luces marca el hito entre la noche y el día. Es el momento del Puruma. Su tradición en el arte andino ceremonial está expresado en las quizas, que son los bordes, o sea, el espacio fronterizo del tejido. Allá donde los colores son menos contrastados, dando la impresión de algo difuso, son los hilos múltiples que reproducen todos los colores del tejido, representan la complejidad de la vida, dando paso a los límites del tejido y al mundo exterior. Las quizas son las bandas de colores que tienen como modelo el arco iris, arquetipo perfecto de la transformación, como la luz del sol poniente. Se advierte que son extremadamente peligrosos y que no se los debe mirar porque representan la incertidumbre. La única forma de alumbrar el camino para resolver la crisis es el conocimiento, la búsqueda permanente por la verdad. En la actualidad, Zygmunt Bauman nos recuerda la complejidad de la incertidumbre, traduciendo el Puruma para entender que en este continuo movimiento la vida tiene que transitar por momentos de alta incertidumbre y la salud y sus organizaciones sanitarias están fuertemente sometidas a la oscuridad y a la luz, como designios de la ley dialéctica universal. Este tiempo del Puruma es la búsqueda del conocimiento que obliga a destruir el viejo modelo dogmático de la militancia y nos invita a transitar por los caminos del ideario de la libertad. Traduciendo la filosofía andina del Aini, el Taipi, el Kuti, el Tinku y otros como herramientas para ver la complejidad y de sus aplicaciones en beneficio del hombre. La presencia de don Roberto Mamani
y el habernos mostrado algunos aspectos de la cosmología andina y el ver los cuadros multicolores, ahí se expresa precisamente lo cotidiano de la vida andina. Y ahí ustedes encontrarán en el puruma y la incertidumbre y las quizas, que son los bordes difusos. Y no debe haber una cosa tan o más parecida en el acto médico como enfrentarnos al puruma y los bordes difusos como las quisas. Muchas gracias. Hola.